Buenas, en esta ocasión les voy a presentar un problema, tercer problema para el cálculo de la potencia de una bomba. Entonces el problema dice que una bomba centrífuga succiona salmuera del fondo de un tanque de suministro y la descarga en el fondo de otro tanque. El nivel de la salmuera en el tanque de descarga está 150 pies por encima del tanque de suministro. La tubería entre los tanques es de 600 pies, de 4 pulgadas, norma 40, acero comercial, y el caudal de estas salmueras de 400 galones por minuto. En la línea de la tubería hay dos válvulas de compuerta, 4 T's estándar y 4 codos de 90 grados. La pregunta es, ¿cuál es la potencia requerida y el costo de funcionamiento para accionar la bomba por día durante 300 días al año? La gravedad específica de la salmuera es 1.18 y su viscosidad es 1.2 centipoise. Y la energía tiene un costo de 400 pesos por HP al año. Considere la eficiencia de la bomba de 60%. Bueno, en primer lugar, realizamos el diagrama de apoyo. Como se observa acá en el diagrama, entonces están los dos tanques. En la parte izquierda es el tanque de suministro. Sale, fluye por todo el sistema de tubería, pasa a través de la bomba, donde están las válvulas, los codos y las T's, hasta llegar al tanque de descarga. Igual la descarga es en el fondo del tanque, con una longitud total de tubería de 600 pies. En este caso consideramos la altura 2 de 150 pies, que es la altura de descarga, y la altura 1 la podemos considerar como 0, por lo que se puede ignorar respecto a la gran altura del tanque de descarga. En este problema, entonces, las características de la tubería: es una tubería de acero comercial de 4 pulgadas de diámetro nominal, norma 40, la longitud de 600 pies, y en este caso pues los accesorios que se encuentran en este sistema, pues en primer lugar está la fricción generada por la misma tubería. Hay 4 codos de 90 grados, 4 T's estándar y 2 válvulas de compuerta. En cuanto al fluido, nos dicen que es una salmuera con un caudal de 400 galones por minuto, una gravedad específica de 1.18 y una viscosidad de 1.2 centipoise. Nos piden determinar la potencia de la bomba, teniendo en cuenta una eficiencia del 60%, y cuál es el costo de operación, teniendo en cuenta que el costo por año por caballo de fuerza es de 400 pesos. Para las propiedades del fluido, entonces en este caso vamos a asumir que es por gravedad específica, que es el dato que nos dan. Vamos a tomar en cuenta el agua líquida para poder hallar la densidad. En este caso, pues la gravedad específica es de 1.18 multiplicado por 62.42 libras por pie cúbico. Esto nos da una densidad de 73.66 libras por pie cúbico. Pues teniendo en cuenta que la gravedad específica, la gravedad es la densidad del fluido dividido entre una densidad de referencia, que en este caso es la densidad del agua, a 4 grados o a 32 grados Fahrenheit, por lo que estamos en unidades inglesas. Entonces aquí ya tenemos la densidad, y la viscosidad la transformamos de centipoise a libras sobre pie por segundo, lo cual nos resulta en una viscosidad de 8.064 por 10 a la menos 4 libras sobre pie por segundo. Ya con las dimensiones de la tubería, consultamos las tablas de tuberías estándar para hallar el diámetro. Tenemos una tubería que es de diámetro de 4 pulgadas nominal, y la cédula o la norma es 40, y en este caso el diámetro interior de esta tubería es de 4.026 pulgadas. Esta 4.026 pulgadas lo llevamos a pies, lo que nos resulta en un diámetro de 0.3355 pies, y con este diámetro se procede a calcular el área de la sección transversal de la tubería, por el área, que es una tubería circular, pi cuartos por el diámetro al cuadrado, lo cual nos resulta en un área de 0.0884 pies cuadrados.
Y para calcular la velocidad del fluido, eh, partimos de la definición de caudal. En primer lugar, los 400 galones por minuto, que es lo que tenemos en el enunciado, lo llevamos a pies cúbicos por segundo. Y esto nos resulta en un caudal de 0.9112 pies cúbicos por segundo. Y por definición de caudal, que es velocidad del fluido por el área de la sección transversal. De aquí se despeja la velocidad, que simplemente es dividir el caudal entre el área de la sección transversal, lo que nos resulta en una velocidad de fluido de 10.31 pies por segundo. Y se procede a calcular el número de Reynolds, que nos relaciona la densidad del fluido, la velocidad, el diámetro de la sección transversal y la viscosidad del fluido. Esto es un número dimensional. Ya teniendo el valor de la densidad que calculamos previamente, la velocidad del fluido, el diámetro de la tubería, dividiendo esto entre la viscosidad del fluido, todas estas unidades se nos cancelan y nos resulta que el número de Reynolds es igual a 3.16 por 10 a la 5. Como en este caso el número de Reynolds es mayor que 4000, entonces tenemos un flujo turbulento. Ahora tenemos la rugosidad relativa de la tubería, que es una tubería de acero comercial. En tablas esta rugosidad equivale a 0.00015 pies dividido entre el diámetro de la tubería. Nos resulta en una rugosidad relativa de 0.00045. Y con esta rugosidad relativa y con el número de Reynolds nos vamos a la carta de Moody para hallar el factor de fricción de Darcy. Aquí observamos la rugosidad en pies de la tubería de acero comercial, el valor que ya habíamos dicho. Y en el eje horizontal ubicamos el número de Reynolds que obtuvimos en el paso anterior, que fue 3.16 por 10 a la 5. Y en la parte derecha del diagrama, que es donde está la rugosidad relativa, ubicamos el número que acabamos de hallar, que es 0.00045, donde tenemos estos dos, donde se unen estas dos líneas. Nos desplazamos hacia la parte izquierda y nos resulta que el factor de fricción de Darcy es del 0.019. Se procede a hallar el coeficiente de fricción en la tubería. Para este caso el coeficiente de fricción de la tubería va a ser igual al factor de fricción de Darcy por su longitud equivalente, que es la longitud de la tubería dividido entre el diámetro de la misma. Reemplazamos los datos, 0.019 el factor de fricción por 600 pies, que es la longitud total de la tubería, dividido entre su diámetro, y nos resulta que el coeficiente de fricción por tubería es de 33.98. Ahora se calcula el coeficiente de fricción por accesorios. Para esto consultamos en las tablas de coeficientes de pérdida por fricción en accesorios en tuberías. Y aquí nos resulta que tenemos el accesorio que es codo de 90 grados. Este es el coeficiente de pérdida por fricción. Para la T, este es el coeficiente de pérdida. Y para la válvula de compuerta, para este caso completamente abierta, este es el valor del coeficiente. Pero entonces, como tenemos 4 codos, multiplicado por su coeficiente, nos da 3. Tenemos también 4 T's, multiplicado por 0.4 nos da 1.6. Y tenemos 2 válvulas, multiplicado por su coeficiente nos da 0.34. Haciendo esto sumatoria, nos resulta que el coeficiente de fricción por accesorios es igual a 4.94. Ahora tenemos un coeficiente de fricción por contracción desde el tanque de suministro hacia la tubería. Para este caso la ecuación del coeficiente de contracción es 0.55, factor de 1 menos la relación entre el área pequeña y el área grande. Como esta relación entre áreas tiende a 0 debido a que el diámetro del tanque es mucho mayor que el diámetro de la tubería. Entonces nos queda que el coeficiente por contracción es de 0.55. Y a su vez tenemos un coeficiente de fricción por expansión que es de la tubería al tanque 2, donde la ecuación que corresponde, el coeficiente de fricción por expansión es igual a 1 menos la relación entre el área pequeña contra el área grande. Para este caso pues también tiende a 0, por lo que el diámetro de la tubería es mucho menor que el diámetro del tanque.
En este caso nos queda que el coeficiente de fricción por expansión es igual a 1. Y ahora se procede a hallar la pérdida total de energía por fricción en el sistema. Entonces tenemos que la energía por fricción va a ser igual a la fricción en la tubería sumado a la fricción por expansiones súbitas y la fricción por contracciones súbitas y el coeficiente de fricción por accesorios, que en este caso pues tenemos los codos, las válvulas, las T's. Y todo esto factor de la velocidad del fluido al cuadrado sobre 2. Entonces, reemplazando los datos, tenemos que la energía por fricción es 33.98 de la fricción de la tubería más 1 de la expansión más 0.55 de la contracción más 4.94 de la fricción por accesorios. Esto, factor de la velocidad del fluido dividido en 2, nos resulta que la energía por fricción es de 2150.9 pies cuadrados sobre segundo cuadrado. Y se procede a realizar el balance de energía mecánica. Entonces el balance de energía mecánica pues nos dice la ecuación que es la energía cinética más la energía potencial más la caída de presión más la energía por fricción más el trabajo de la bomba. Toda esta sumatoria es igual a 0. Teniendo en cuenta que pues habíamos dicho que la altura 1 la debíamos a ignorar, pues teniendo en cuenta que solo se va a tener en cuenta la altura de succión. La velocidad 1 y la velocidad 2 son despreciables. Esto porque los diámetros de los tanques son mucho mayores que los diámetros de la tubería, entonces se pueden ignorar también estas dos velocidades. Y la presión 1 y la presión 2 van a ser iguales, por lo que tenemos que los tanques no están presurizados, entonces asumimos que es presión atmosférica, por lo tanto asumimos que estas dos presiones también son iguales. De aquí entonces nos resulta, despejando el trabajo de la bomba, únicamente se va a tener en cuenta el factor de la energía potencial y la energía por fricción. Esto va a ser igual al trabajo de la bomba negativo, porque es el trabajo que se ejerce sobre el fluido que se va a transportar. Reemplazando los datos, entonces tenemos el factor de gravedad en unidades del sistema inglés, 32.174 pies sobre segundo cuadrado por la altura de succión, más la energía por fricción que habíamos calculado anteriormente. Haciendo aquí las operaciones nos resulta que el trabajo de la bomba es igual a menos 6.977 pies cuadrados sobre segundo cuadrado. Y para calcular la potencia de la bomba, entonces recordando que potencia es trabajo sobre tiempo, trabajo por unidad de tiempo, para este caso sería trabajo por flujo másico, y a su vez este flujo másico pues se puede convertir en densidad por volumen o densidad por caudal en este caso. Y haciendo el reemplazo de los datos, trabajo de la bomba, 6.977 pies cuadrados sobre segundo cuadrado, por la densidad del fluido, que calculamos inicialmente, 73.66 libras por pie cúbico, y el caudal, que lo de galones por minuto lo transformamos a pie cúbico por segundo. Aquí estos pies cúbicos con estos pies cúbicos se cancelan. Y aquí entonces voy a hacer una separación de unidades para que se vea más claramente cómo es la consistencia de las mismas. Entonces esto nos resulta una potencia de la bomba de menos 468.289.21. Entonces aquí lo que hice fue separar libras por pie sobre segundo cuadrado y el otro pie queda dividiendo pie por segundo. Todo esto para ahorita hacer la conversión a unidades de potencia. Entonces llevamos esto dividiendo entre 32.174 libras pie por segundo cuadrado, que es una libra fuerza. Entonces aquí este factor se va con estas unidades, se cancelan con estas unidades. Y tenemos este otro factor que nos queda aquí, que resalto en azul, que es libra fuerza pie por segundo, dividido aquí por 550 libras fuerza pie por segundo, que equivalen a un HP, a un caballo de fuerza. Esto nos resulta en la potencia de la bomba menos 26.46 HP, caballos de fuerza. Pues hice esta separación de unidades para que se pueda ver claramente que sean las unidades consistentes y no ir a cometer alguna equivocación.
Y entonces finalmente la potencia real está definida por la potencia de la bomba es igual a la eficiencia negativa por la potencia real que suministra efectivamente la bomba, y de aquí despejamos la potencia real, que va a ser la potencia de la bomba dividido entre la eficiencia negativa. Haciendo el reemplazo, pues la potencia que calculamos en el paso anterior, menos 26.46 HP, dividido entre la eficiencia negativa, que era el 60%, nos resulta que la potencia real de la bomba en este caso es de 44.1 HP. Como se nos enunció al principio que el costo de operación es de 400 pesos por HP al año, entonces se hace la conversión, entonces la potencia, sí sabemos que un HP al año vale 400 pesos y la bomba está funcionando 300 días por año, entonces aquí se nos cancelan los caballos de fuerza los años y nos queda el costo en pesos por día, que para este caso el costo de operación va a ser igual a 58.8 pesos por día. Finalmente, un análisis de energía. Para este caso tenemos en este problema que el trabajo que requiere la bomba va a ser el que se necesita para suplir la energía potencial y la energía por fricción, que nos dio 6.977. Haciendo esta relación en porcentajes, quiere decir que este trabajo que suministra la bomba, el 69.17% corresponde a la energía potencial y el 30.83% corresponde a la energía por fricción, para un 100% de consumo de energía. Y aquí en este gráfico pues se puede observar mejor cómo es la distribución de energía para este problema. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que este problema les sirva. Otro más para la serie de mecánica de fluidos. Y nos vemos con otro problema en la próxima ocasión. Hasta pronto.